la francización de un barco o bien el abanderamiento de un barco francés. Primero debemos preguntarnos qué significa francizar un barco. La francización de un barco consiste en hacerlo o marcarlo como francés. El acto de francización también está asociado con el pago de tarifas de navegación recaudadas por la aduana. En pocas palabras, ahora se considerará que el barco está sujeto a la legislación francesa para realizar el registro de un barco de recreo, es decir, para navegación en el mar. La francización le da a la nave el derecho de usar la bandera de la República Francesa con las ventajas que tiene esta, de acuerdo al artículo 217 del Código de Aduana. Para continuar con la explicación, debemos tener en claro que para mayor información se puede consultar el Código de Aduanas en el título 11, Navegación, capítulo 1, del régimen administrativo de navíos y en la sección 2 de la francización de navíos o bien abanderamiento francés de barcos. Las condiciones de la francización. Para ser afrancesado, el buque debe cumplir con las siguientes condiciones. Para pertenecer por lo menos a la mitad de los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que tengan su lugar de residencia principal en Francia o que tengan allí una dirección de servicios, o a empresas cuyo domicilio social se encuentre en Francia, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo. Otro punto es el que han sido construidos en la Unión Europea o bien estos ya han pagado los derechos e impuestos adeudados. Y también otro punto es que han sido sujetos a un control de seguridad. En el caso de la francización de un barco comprado en Francia nuevo usado, esto significa que ya se abanderó este barco, se requiere los siguientes requisitos. En el caso de un barco nuevo, para privatizar y registrar su embarcación debe enviar un archivo que contenga una cierta cantidad de documentos al servicio de aduanas del puerto de su elección. En el caso de un buque de segunda mano, si compra un buque de habla francesa o usado, la oficina de aduanas del puerto de origen debe modificar el acto de francización en el plazo de un mes a partir de la venta. Debe haber una verificación de conformidad, ya que para ser francés el barco primero debe haber sido declarado conforme a los estándares europeos. Para ello debe llevar el marcado CE, es decir, se ha construido en la Unión Europea o han estado sujetos a un control de seguridad. El artículo 219 contiene todos y cada uno de los casos en el que te puedes encontrar tú y asociación, así como en el estado jurídico en el que se encuentre el que tenga posesión y o uso del barco. En la presentación de la solicitud, el archivo se debe archivar en la oficina de aduanas del futuro puerto base del barco. Si el buque fue comprado en un país fuera de la Unión Europea y se envía por vía marítima, la solicitud puede realizarse al consulado francés en el país de compra. ¿A dónde ir? Deberán acudir a la oficina de aduana del puerto de origen. Las partes deben proporcionar el archivo que debe incluir el formulario que deberá estar debidamente completado, también la hoja para las aguas marítimas de acuerdo con el uso del barco, así como un documento de identidad que demuestre la nacionalidad del propietario o los propietarios. También un documento donde se pruebe el domicilio, una identificación con su foto, el título de la propiedad o la factura del vendedor, el original de la declaración escrita de conformidad para los buques que llevan el marcado CE o un certificado de conformidad para los demás, así como un certificado de no similitud de nombre para embarcaciones de 24 metros o más, emitido por delegaciones al mar y la costa. Para los barcos comprados en un país de la Unión Europea, el archivo también debe incluir una certificación de la regularidad tributaria emitida por las autoridades fiscales si la longitud del casco excede los 7.5 metros, una certificación de cancelación de la bandera vieja para buques usados de segunda mano. Para los barcos comprados en un país fuera de la Unión Europea, el archivo también debe incluir
una copia de la declaración de importación, un certificado de cancelación de la bandera vieja para buques usados de segunda mano. Para que los trámites aduaneros sean completados, debemos atender a si estas son embarcaciones de recreo o deportivas destinadas a ser utilizadas en el mar con una longitud de casco superior o igual a 7 metros o con una eslósfera inferior a 7 metros, pero con una motorización igual o superior a 22 caballos. Estos deben ser francesizados por la aduana y luego registrados por Asuntos Marítimos. Del mismo modo, los barcos que funcionan exclusivamente con energía humana, independientemente de la longitud de su casco, no están franqueados y solo están registrados por Asuntos Marítimos. Las embarcaciones de recreo de menos de 7 metros de eslora y equipadas con motores de menos de 22 caballos pueden estar exentas del francesizamiento, pero deben estar registradas en Asuntos Marítimos. Solo los buques franceses pueden navegar en aguas internacionales o estar sujetos a una hipoteca marítima, a excepción de los buques en construcción. El título tendrá la forma de uno de los siguientes documentos: una tarjeta de circulación emitida por Asuntos Marítimos si el barco tiene una longitud de casco de menos de 7 metros y una motorización de menos de 22 caballos, un certificado de registro y de navegación. La extensión es para los buques y embarcaciones de recreo o deportivas con una longitud de casco de menos de 7 metros y una potencia de motor inferior a 22 caballos de potencia y una moto acuática cuya potencia del motor sea inferior a 90 kilowatts. Están exentos del requisito de la formalidad de francización. Una tarjeta de circulación debe ser emitida por los servicios de asuntos marítimos desconcentrados de acuerdo al artículo 218. Cuando la francización de un barco está asociada con el pago de una tarifa de navegación calculada sobre la potencia administrativa de los motores o sobre la longitud del casco del barco, se debe acudir a la delegación en el mar y la costa o el litoral. La tarifa anual de francización y navegación, por sus siglas DAFN, es abonada por el propietario del buque durante la implementación del acto de francización y al comienzo de cada año. En el caso de este impuesto, el barco de 7 metros y más, el DAFN se calcula de acuerdo con la longitud del casco del barco y a partir de 6 caballos, la potencia administrativa del motor. En los casos de que sean de 7 metros, el DAFN debe pagarse si el buque está equipado con un motor de 22 o más caballos. El deber se calcula de acuerdo con la potencia administrativa del motor. En el caso de la extensión de este impuesto, es para los buques y embarcaciones de recreo o deportivos con una longitud de casco de menos de 7 metros y una potencia de motor inferior a 22 caballos, y una moto acuática cuya potencia del motor sea inferior a los 90 kilómetros. Estos deben tener y contar con una tarjeta de circulación que es emitida por los servicios de asuntos marítimos desconcentrados de acuerdo al artículo 218. En pocas palabras, la exención es para los barcos que a continuación se presentarán. Los barcos pertenecientes a una escuela de deportes acuáticos pertenecientes a asociaciones aprobadas por el Ministerio de Deportes, de un barco clasificado como un monumento histórico y también de un barco impulsado por la energía humana. Otro artículo que habla sobre las excepciones al abanderamiento son incluidos en el artículo 220. Se prohíbe la francización de cualquier buque de pesca, vapor o motor de más de un centenar de arqueo bruto y más de 5 años. Sin embargo, las excepciones a esta prohibición pueden ser concedidas por el ministro de la Marina Mercante. Lo que es determinante es que un buque que ya no cumpla una de las condiciones requeridas para obtener la francización mencionada en la sección 219 o 219 bis es automáticamente eliminado del registro de bandera francesa por la autoridad competente. Un barco no puede ser cancelado automáticamente si está sujeto a una hipoteca. Los casos especiales. Estos son los buques pesqueros dedicados al placer, el cual
deben pagar el IVA sobre el valor usado del buque a la aduana. Hacer proceder el cambio de armamento del barco con los asuntos marítimos y las costumbres y que produzca un DS. La copropiedad. Los copropietarios de un barco deben presentar una sola declaración por barco especificando su identidad y la participación que cada uno posee. Los buques inscritos en el registro RIF. Para los buques inscritos o registrados en el registro internacional francés, los archivos deben presentarse en la ventanilla única. La reducción por obsolescencia. El barco presentado al DAFN tiene una asignación por obsolescencia. Esta asignación depende de la edad del barco. La edad del bote, entre 10 y 20 años, tiene un abatimiento de 33%, que tienen entre 20 y 25 años 55% y más de 25 años 80%. Los barcos de 100 caballos de fuerza y más. El propietario de un barco equipado con motores de potencia administrativa igual o superior a 100 caballos de potencia debe pagar un impuesto especial, esto es 64 euros por caballo de potencia. Este impuesto no se beneficia en ninguna reducción. El cabotaje en la Unión Europea. Si acudimos a la normativa europea, el cabotaje se define como transporte nacional de viajeros y o mercancías por cuenta ajena, realizados con carácter temporal en otro Estado miembro sin disponer de sede o de establecimiento oficial por parte de la empresa de transportes. Debido a que el reglamento es algo abierto y puede dar lugar a diferentes interpretaciones, los países de la Unión Europea definen de manera más concreta las operaciones de cabotaje. En el caso del cabotaje en Francia, el país galo limita la permanencia en su territorio a los transportistas no residentes, además de aplicarles la famosa Ley Macron. ¿Qué es la Ley Macron y cómo afecta al cabotaje en Francia? Es la nueva normativa francesa que afecta a todas las empresas con residencia fuera de Francia que operen y realicen actividades de cabotaje en territorio francés, siendo la aplicación a todos los conductores asalariados de empresas transportistas de cualquier país de la Unión Europea. Por tanto, si eres conductor o tienes una empresa de transportes que opera en el país galo y realiza operaciones de cabotaje en Francia, es imprescindible que te ajustes a las obligaciones que plantea la Ley Macron si no quieres ser sancionado con cuantiosas multas. ¿A qué obliga la Ley Macron? La Ley Macron establece una serie de obligaciones que deben cumplir todas las empresas transportistas que realizan operaciones de cabotaje en Francia y no tengan una sede ahí. A continuación, mostraremos cuáles son. Indicar y designar un representante legal en Francia, elaborar un certificado de desplazamiento en Francia, cumplir y llevar la documentación exigida en todo momento, tanto conductor como representante legal, cubrir los sueldos por encima del salario mínimo francés en caso de que los conductores tengan un salario inferior, ya que esta ley entró en vigor el 1 de julio del 2016. Para mayor información pueden consultar la página servicepublic.fr, que es el sitio oficial de administración francesa, en el cual cubren todos los requerimientos para una afrancesización de un barco o bien abanderamiento de un barco, así como todas sus especialidades e información. Esperemos sea útil esta información. Gracias.